Se reúnen líderes cooperativistas en un hotel de la Ciudad de México para mostrar respaldo al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador para este proceso electoral del 2018. La situación económica en la que se encuentra nuestro país, en la que más de la mitad de la población es pobre o extremadamente pobre, es una vergüenza para todos los mexicanos. Esta situación se debe fundamentalmente a la política económica aplicada en los últimos sexenios, la cual ha sido capaz de orientar el esfuerzo, de orientar el esfuerzo nacional para el aprovechamiento de los recursos humanos, naturales y culturales de nuestra gran nación. Esa política que violenta el artículo 25 de la Constitución al concentrar las riquezas en unas cuantas familias. Los ahí reunidos manifestaron la inconformidad existente por el mal manejo que se ha hecho de la economía, de la política y de cuestiones electorales en nuestro país durante este sexenio. Es más que nada por el entreguismo que ha existido, porque quisieron poner al país como un experimento neoliberal, más que nada obedeciendo las políticas internacionales de los bancos, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, que son los que dictan las políticas del país y no los mexicanos. ¿Por qué resaltamos esta parte de la economía social? Porque eso es lo que nosotros promovemos. En América Latina, donde está arraigado este esquema, no tienen tanta pobreza, no tienen tanta desigualdad. En el país se ha polarizado. También se demandó un mayor nivel de seguridad y, sobre todo, darle a los trabajadores no un sueldo mínimo, sino un sueldo máximo y que sea digno y que alcance para poder cubrir las necesidades de quienes diariamente se trasladan a lugares lejanos de trabajo y que puedan darle a su familia lo más elemental de comodidades para que esto genere una mejor y mayor dinámica de vida y más. De verdad me da mucha vergüenza, y lo digo por mis hijos y posiblemente por los hijos de ustedes, vivir en este país y en estas condiciones. En el México real en el que yo vivo, 88 pesos no cubre siquiera la mitad de la canasta básica. Entonces, creo que este México en el que nosotros participamos requiere de un empuje, de un trabajo para no dejar una herencia maldita a nuestros hijos, sino dejarles un buen legado donde el tiempo diga que sus padres lo único que hicieron fue enfrentarse a la realidad y buscar un modo diferente de vivir. Yo pido que algún candidato tenga el valor de atreverse a pronunciarse en favor de un salario digno que efectivamente vaya de acuerdo con la inflación, que tenga además la solvencia suficiente para abastecerse de lo necesario y, repito, que ese sostén de la casa, sea padre o madre, tenga el tiempo suficiente para poder convivir con sus hijos. Lo que vemos en las calles, esa juventud que está confundida, es porque en su casa alguien se encarga de llevar lo necesario, a veces no es suficiente, pero además se alejan de los hijos. Creo que con un salario digno se tendría lo necesario para que la sociedad se reintegre, que ese tejido social han hablado de Andrés Manuel López Obrador como un protector del crimen organizado o de los narcotraficantes.
porque dijo que iba a dar amnistía, pero sus palabras textuales nunca fueron dirigidas a la gente que hoy daña parte de la sociedad. Y mi pregunta es, ¿quién hace más daño? ¿El que dice que va a hacer o el que lo está haciendo? Los que critican y lo toman ya como una bandera para engañar a la sociedad, que Andrés Manuel va a darle amnistía a quienes depredan a la sociedad, son los grandes depredadores, los políticos viejos, los dueños del país, los del poder, los dueños de la economía, los responsables de que exista el hambre y que cada vez se acrecente más la desigualdad social. Y era un pequeño mensaje que quería dar, que sé que muchos no van a estar de acuerdo, pero tengo el derecho de decirlo. Entonces, para concluir, creo que la sociedad sí se puede unir, no nada más cuando nos afecta la madre naturaleza, como en estos sismos, que le dio miedo al gobierno ver a la sociedad volcada. Ahora les va a espantar más cuando vean y se enteren que un grupo plural como el que está hoy sentado frente a ustedes está caminando en la misma ruta, tomamos la misma dirección, y creo que como se está dando hoy en otras entidades del país, se están dando esos acuerdos. Yo creo que sí puede cambiar México, y les voy a decir una razón, es que yo ya empecé a cambiar y creo que todos podemos cambiar y tener el México por el que estamos luchando, pero sobre todo el que merecemos. Muchas gracias. A este evento asistieron líderes cooperativistas como Gilberto Melo Guzmán, Luis Octavio Ortega, Camilo Valenzuela, Salvador Torres Cisneros de la Cooperativa Pascual, Francisco Uriostegui de Conimer, Aliet Bautista Bravo, Susana Contreras y Max Correa de la Central Campesina Cardenista. Así también se pudo ver, entre otros líderes estatales, al delegado estatal de la Conimer en el Estado de México, Antonio Heredia. Es y fundamental que tenemos que organizarnos el sector social, porque estamos siendo cada día más marginados, nos limitan, no nos permiten el desarrollo que se requiere del sector cooperativo y la participación de las mujeres. Por eso estamos comprometidas y con el sector social, pero también con el proyecto de Andrés Manuel. Creemos que hoy día es el único que tiene un planteamiento en favor del desarrollo de la economía social. Aún no hemos visto que las políticas que se plantearon desde hace 30 años por el modelo neoliberal en nuestro país hayan funcionado, y por lo tanto creemos que es necesario darle un cambio, girar para poder cambiar y prosperar en nuestro país. Estamos comprometidas con los compañeros y compañeras de las cooperativas, del sector social, de todos los que estamos hoy aquí reunidos. Desde las fuerzas políticos sociales que actuamos en defensa de la propiedad social rural y urbana, es hoy muy oportuno, muy necesario, y va a ser una gran contribución a fortalecer el campo, que busca modificar la continuidad de ese rumbo de estancamiento, recesión, de creciente injusticia social y de destrucción del sector público y social de la economía. Creemos que solo fortaleciendo el sector social, el sector público y revalorizando el trabajo, México puede volver a ser un país de desarrollo con bienestar social,
y con soberanía y dignidad nacional. Gracias. Tanto del campo como de la ciudad, mujeres, hombres, jóvenes, adultos en plenitud, todos estamos claros de que la alternativa de cambio la representa López Obrador y con él estoy seguro vamos a hacer historia. Al término de la participación de los ahí reunidos, se le cuestionó a Francisco Uriostegui sobre la posibilidad existente y latente de que el gobierno federal pueda empezar actitudes de presión y de hostigamiento a quienes firmaron este convenio de apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que comentó. Así pues las cosas en nuestro México, vistas primeramente desde el interior, pero también hacer mención que en gran parte del extranjero dan como ganador de estas elecciones a quien no todos quieren. No. Así pues las cosas en el interior de nuestro país, en donde ya el hartazgo entre los líderes políticos, sociales, es Usando como herramienta para destruir o dañar a la sociedad esa nueva reforma o norma o decreto, como se le llama. Posiblemente presienten que se van y se aferran a no irse. Miedo, como ser humano lo tenemos. Afortunadamente el miedo lo he tomado como un aliado y no me preocupa mucho, me ocupa. ¿Y en qué me ocupa? En hacerle frente a todo lo que daña a mi gente, a mis compañeros. Esta alianza que se da, que lo deba de entender el gobierno, que es el pinche hartazgo. Que estamos cansados de lo mismo. Yo puedo voltear atrás y a mis lados y siempre veo lo mismo. La gente quejándose. Violencia. México está agonizando. Hay mucha sangre. Y no creo que sean tan estúpidos en estos tiempos de una supuesta democracia moderna que se den fenómenos como los que ya la historia nos los ha llevado en la conciencia. Ellos le apuestan a que nos olvidamos, que no recordamos y quieren manejar los tiempos de irnos dosificando sus pinches mentiras. ¿Pero qué creen? Que tenemos atrás de nosotros a una juventud que nos viene empujando y obligando a defender sus derechos. Y podrán coartarnos todos esos derechos, como el de manifestarnos, como usted lo dice, compañero, de estar aquí, posiblemente ya no se den, va a ser un delito y posiblemente la pena sería la muerte. Esperemos llegar al 1 de julio y el único derecho que no nos pueden coartar es el derecho de votar. Y la voluntad de la mayoría va a ser respetada y reflejada en las urnas y no hay ni ejército ni poder que pueda evitarnos ir a votar. Después de las elecciones, el ejército, las fuerzas armadas, y lo digo con todo respeto, porque es a lo único que creo que le debo respeto, a las fuerzas armadas. Son las únicas instituciones que dignifican junto con la sociedad la imagen de México en el exterior. Y no creo que el ejército se atreva a enfrentarse con sus hermanos, ni con sus tíos, ni con sus amigos. Por mucha orden que reciban, somos hermanos. Y no creo que corra sangre cuando se toquen el corazón
Y además esa pinche ley, la verdad que yo creo que un solo ciudadano no la va a respetar. Y tendrían que acabar con todo México. Y no hay suficientes para que nos acaben.